El capítulo 20 es como una cápsula condensada de lo que luego desarrollará amplísimamente, como nadie lo ha hecho en la historia de la espiritualidad, de gracias místicas, un poquito rozando lo extraordinario. No me atrevo a llamarlas extraordinarias porque lo de extraordinario a veces se identifica con gracias gratis date y no es lo mismo. Podrían entrar en el camino ordinario de la oración, pero pueden no entrar y muchas veces no entran. Por lo tanto, más que extraordinario, yo me inclinaría a llamar estos fenómenos contingentes, o sea, que pueden darse o no darse. Y son los arrobamientos, los elevamientos o vuelos de espíritu, los éxtasis. Y ella querría declarar la diferencia entre todos esos movimientos del alma, diferencia de unión a arrobamiento u elevamiento u vuelo que llaman de espíritu u arrebatamiento, que todo es uno. Todo es la misma cosa, pero va más allá de la unión. Le hace mucha ventaja en su naturaleza y en sus efectos. Porque la unión, dice ella con una penetración agudísima, la unión parece principio y medio y fin, y lo es en lo interior. Mas, ansí como estotros fines son en más alto grado, hace los efectos interior y exteriormente. Declárelo el Señor como ha hecho con lo demás. Empieza diciendo que esta agua postrera, la última agua, el cuarto modo de regar el huerto, es copiosísima. Las otras aguas son limitadas, se dan con tasa, pero el agua de regar el huerto es copiosa. Y por esa copia, por esa abundancia, porque viene del cielo, todo es diverso. Es tan copiosa que si no es por no lo consentir la tierra, podemos creer que se está con nosotros esta nube de la gran majestad acá en la tierra. Aquí hay una evocación veterotestamentaria de la Shekinah, la nube de la gloria de Dios, que cubre el arca de la alianza mientras los israelitas atraviesan el desierto. La presencia de Dios es entrar en la nube, en el misterio, en lo que nos supera. Y eso es la cuarta agua. Las nubes, la majestad de Dios, cubren al alma y la envuelven, siendo para ella como la tienda del encuentro. Esa tienda donde Moisés entraba a hablar con Yahvé y que quedaba cubierta por la Shekinah, como se llama en hebreo, la nube de la gloria de Dios. Pues coge el Señor al alma. Cuando nosotros correspondemos, dice la Santa Madre, con nuestras obras, según nuestras fuerzas, que es importante esto, en la medida en que podemos, y cada uno según su propio natural, que la gracia no lo destruye. Cuando nosotros le correspondemos, dice ella, coge el Señor el alma, a manera que las nubes cogen los vapores de la tierra, y levántala toda de ella, y llévala consigo, y comiénzala a mostrar cosas del reino que le tiene aparejado. No se queda contenta de la comparación, como habitualmente le pasa, que son comparaciones muy balbucientes para hablar de lo que experimenta. Pero quiere decir que se da una posesión del alma e incluso del cuerpo por parte del poder de Dios, tanto que al cuerpo
le llega a faltar, dirá ella, el calor natural, vase enfriando, aunque con grandísima suavidad y deleite. Y no se puede resistir en esta oración, porque el alma se ve, como ha dicho ella por 2 veces, cogida, tomada, arrebatada, como decimos en el prefacio de Navidad, tristemente mal traducido, como tantísimas cosas. Ahora se ha mejorado un poco con estas nuevas ediciones de los leccionarios y del misal, aunque lo ideal es decirlo en latín, por lo menos la misa. Las lecturas que hizo el concilio, yo creo que con muy buen acuerdo, que se dijeran en vernácula para que la gente entendiera que no atienden, da igual, pero las lecturas sí. Pero bueno, se ha mejorado algo. No he ido a mirar el prefacio de Navidad. Voy a tener ahora la curiosidad de mirarlo. Pero antes estaba mal traducido, porque decía, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Ese Él nos lleve, no es que nos lleve de la mano, ni siquiera que nos lleve en brazos, sino es rapiamur, que en latín significa que seamos arrebatados al amor de lo invisible, como en un torbellino dulcemente violento que nos apresa, como apresa el águila real al pajarillo. Pues este arrebatamiento es el que quiere describir aquí la Santa Madre, y por eso no se puede resistir. Y dice ella que a veces, sin prevenir el pensamiento, y yo no sé si hasta este grado, pero muchas veces nos sucede, que estamos fuera de la oración, que está uno aparentemente distraído, o que te despiertas por la noche y te viene una caricia de Dios, una luz, una palabra, un abrazo de parte de Dios. Pues dice la Santa Madre, pero en un grado superlativo, que sin prevenir el pensamiento ni ayuda ninguna, o sea, sin haber leído nada en un libro, ni escuchado una plática, nada, viene un ímpetu tan acelerado y fuerte que veis y sentís levantarse esta nube o esta águila caudalosa y cogeros con sus alas. Veis-os llevar y no sabéis dónde. Todo esto, como digo, lo desarrolla y lo explana admirablemente en las sextas moradas. Ahora, esto es la naturaleza del fenómeno, lo que es en sí. ¿Qué produce? ¿Cuál es su efecto? Dice ella, es menester ánima determinada y animosa. Tanto le gusta esta redundancia a la Santa Madre, que es muy creadora de redundancias con la misma palabra. Ayer veíamos que decía, es un peligro muy peligroso, es un ánima animosa, repite la palabra. Y una cosa que en otro parecería un poco redicha o repetitiva, en ella es encantadora. Y aquí dice que es menester ánima determinada y animosa para arriscarlo todo, que es otro verbo muy suyo. Arriscarlo es para, diríamos, para arrostrarlo, para hacer frente a todo, para atreverse con todo, para no amilanarse. Una persona arriscada es audaz, intrépida, valiente. Pues es menester ánima animosa para arriscarlo todo, venga lo que viniere, y dejarse en las manos de Dios y ir a donde nos llevaren de grado, pues os llevan aunque os pese. Cuando a ella le pasaba esto, este sentirse arrebatar el alma, que a veces era en ella con tanta fuerza que se le llevaba detrás el cuerpo, y por eso venían las levitaciones, sobre todo al principio, en la encarnación. Después todo eso en la Santa Madre se fue aminorando mucho. Y cuando estaban las séptimas moradas, que fueron ya los 10 años últimos de su vida,
ya se le quitó todo esto. Pero cuando se le llevaba detrás el alma, se le cogía el alma al Señor, se le llevaba el cuerpo. Y dice, cuando era en público, yo quería resistir y ponía todas mis fuerzas. Y algunas veces podía algo con gran quebrantamiento, como quien pelea con un jayán fuerte, un jayán que es un gigante. Quedaba después cansada. Otras era imposible, sino que me llevaba el alma y aun casi ordinario la cabeza tras ella sin poderla tener. Y algunas todo el cuerpo hasta levantarle. Esto ha sido pocas veces, porque como una vez fuese a donde estábamos juntas en el coro y yendo a comulgar estando de rodillas, dábame grandísima pena porque me parecía cosa muy extraordinaria y que había de haber luego mucha nota. Y ansí mandé a las monjas no lo dijesen, mas otras veces como comenzaba a ver que iba a hacer el Señor lo mismo, y una, estando personas principales de señoras, que era la fiesta de la vocación en un sermón, tendíame en el suelo y allegábanse a tenerme el cuerpo y todavía se echaba de ver. Supliqué mucho al Señor que no quisiese ya darme más mercedes, que tuviesen muestras exteriores, porque yo estaba cansada ya de andar en tanta cuenta, y aquella merced podía su majestad hacérmela sin que se entendiese. Parece ha sido por su bondad servido de oírme, que nunca más hasta ahora lo he tenido. ¿Verdad? Es que a poco volverá a tenerlos. Estos fenómenos, después de escribir la vida, volverá a tenerlos, y como digo, cuando desaparecerán del todo es a partir del matrimonio espiritual que recibe, como sabemos, en Ávila en 1571, casi 11 años antes de irse al cielo. Me parecía cuando quería resistir que desde debajo de los pies me levantaban fuerzas tan grandes que no sé cómo lo comparar. Muéstrase con estas mercedes, dice ella, el gran poder del Señor. Y que nosotros, cuando Él quiere, no podemos detener ni siquiera nuestra propia alma o nuestro propio cuerpo, porque como estas mercedes son dadas de Él, por eso la Santa Madre era tan humilde, porque no hacía nada que recibir, y veía que de ella no podían venir esas cosas. Como yo decía a los que examinaban su espíritu, si yo salgo de estar con Cristo con las manos llenas de joyas, ¿cómo voy a poder negar que es Él, aunque vuestras mercedes me lo digan? Si me dijeran que yo he estado en una habitación con una persona y salgo de estar con ella y vuestras mercedes me dicen que ha sido una ilusión mía, que ha sido un engaño, pues yo me lo creo. Habrá sido una alucinación, un engaño. Tendrán razón estos señores que saben más que yo. Pero si resulta que yo salgo con las manos llenas de joyas y antes era una pobretona y ahora tengo virtudes que antes no tenía y que no las he trabajado yo, ¿quién me las ha dado? No me nieguen que he estado con Dios o que Él ha estado conmigo. Nosotros no podemos en nada. Imprímese mucha humildad, porque ver así levantar un cuerpo de la tierra, muéstrase una majestad de quien puede hacer aquello, que espeluza los cabellos y que da un gran temor de ofender a tan gran Dios, envuelto en grandísimo amor, que se cobra de nuevo a quien vemos le tiene tan grande, a un gusano tan podrido, otras veces se llama gusanillo de tan mal olor, y ahora va más lejos todavía. Porque verse regalar así por el Señor es experimentarse a sí mismo como un gusano tan podrido. Por tanto, primer efecto, sentimiento rotundo, sobrecogedor de la majestad de Dios y de la propia indignidad, que se vuelque la soberana bondad en un gusano tan podrido. Segundo efecto, deja un desasimiento extraño.
diferente del desasimiento que había hasta ahora. Es una extrañeza nueva para con las cosas de la tierra, que es muy más penosa la vida. Claro, cuanto más cerca se está de Dios, más desprendido, más desde arriba se miran las cosas, más risa te dan. Es una extrañeza nueva, dice ella, un desprendimiento que hasta ahora el alma no había experimentado. Y después otro efecto que deja, vamos a ver si lo sabemos explicar, porque ella, como digo, es un poco desordenada, es una pena que no se puede quitar. Esa pena de la que de momento ella no dice más, y más adelante la explicará, es un poco lo que dice al final de la narración de la transverberación, cuando está acabando el capítulo 29 de la vida. Es una pena deleitosa, es un dolor suave, que el alma no quisiera que se quite, pero claro, después de haberse visto tan metida en Dios, tan abrazada por Él, luego se ve que le falta a Dios en esta tierra como posesión plena, y eso le deja un sentimiento de insatisfacción, de frustración, juntamente con un sentimiento de plenitud. Estas cosas son muy a la postre, dice, y vuelve a lo de la pena. Dice que esta pena es mayor y menor, y ahora voy a hablar de la mayor. Porque aquella pena, dice, cuando le daban los ímpetus, los arrobamientos, aquella pena, aunque la sentía el alma, es en compañía del cuerpo. Los dos participan de la pena, cuerpo y alma, pero no con tanto extremo como la pena de ahora. O sea, al principio de su vida de oración, en los primeros ímpetus y arrobamientos, era una pena de la que participan cuerpo y alma. Pero en esta pena que ella llama la mayor, es que a deshora viene un deseo que penetra toda el alma en un punto y se comienza tanto a fatigar que sube muy sobre sí y de todo lo criado. Y pónela a Dios, aquí viene el motivo de la pena, pónela a Dios tan desierta de todas las cosas que por mucho que trabaje, ninguna que la acompañe le parece hay en la tierra, ni ella la querría, sino morir en aquella soledad. En una de sus exclamaciones, que escribía la Santa Madre, como sabemos, después de comulgar, y son preciosas, me parece que son 16 las exclamaciones, dice ella: «Oh, qué sola soledad, qué sin remedio». Voy a ver si la encuentro, porque es lo mismo que está diciendo aquí de esa pena, porque a continuación dice: no le alivia esa pena ni hablar, ni que le hablen, ni pretender encontrar consuelo en nada de esta tierra. No sé por qué, sobre la marcha no puedo, son 17 las exclamaciones y no, tendría que haberla buscado de antemano, pero ahí la tienen muy expresiva de sentirse así la Santa Madre. Tiene un poco de esto en la primera exclamación sobre la ausencia de Dios, y
también en la segunda. Muchas veces, Señor mío, considero que si con algo se puede sustentar el vivir sin vos, es en la soledad, porque descansa el alma con su descanso, puesto que como no se goza con entera libertad muchas veces, se dobla el tormento. Mas el que da el haber de tratar con las criaturas y dejar de entender el alma sola con su Criador, hace tenerle por deleite. Mas ¿qué es esto, mi Dios? Que el descanso cansa al alma que solo pretende contentaros. Es esa soledad sin remedio de la que está hablando en esa parte del capítulo 20 de la vida. Oh, qué sola soledad, qué sin remedio. Pues ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué haré, bien mío? ¿Qué haré? ¿Por ventura desearé no desearos? Oh mi Dios y mi Criador, que llagáis y no ponéis la medicina, herís y no se ve la llaga, matáis dejando con más vida. El dolor grande hace quejar y decir lo que no tiene remedio hasta que vos queráis. Y alma tan encarcelada desea su libertad, deseando no salir un punto de lo que vos queréis. Quered, gloria mía, que crezca su pena o remediarla del todo. Estas exclamaciones parece ser que las escribió ella en la fundación de Toledo, donde escribió tanto. Y por tanto estamos a 6 o 7 años, u 8 más bien, de la vida, que también había escrito en Toledo, 1562, y esto fue en 1569-70. Y está traduciendo lo que había dicho en la vida. Y después, 7 años más tarde, también en Toledo, escribirá Las Moradas y lo traducirá mucho más ampliamente, como digo, en las sextas moradas. Pues esta es la pena mayor. No querría el alma sino morir en aquella soledad. Que la hablen y ella se quiera forzar a hablar, aprovecha poco. Que su espíritu, aunque ella más haga, no se quita de aquella soledad. Que la hablen y ella se quiera hacer toda la fuerza posible a hablar, aprovecha poco. Que su espíritu, aunque ella más haga, no se quita de aquella soledad. Y comparecerme que está entonces lejísimo Dios, a veces comunica sus grandezas por un modo el más extraño que se puede pensar. Pero no es esa comunicación para consolar, sino para mostrar la razón que tiene de fatigarse de estar ausente de bien que en sí tiene todos los bienes. Con esta comunicación que le hace Dios en la oración, crece el deseo y el extremo de soledad en que se ve, con una pena tan delgada y penetrativa que aunque el alma se estaba puesta en aquel desierto, he sido hecho como pájaro solitario en el tejado. Recordemos las 5 propiedades del pájaro solitario del Santo Padre. Parece que está el alma no en sí, sino en el tejado u techo de sí misma y de todo lo criado, porque aun encima de lo muy superior del alma, me parece que está. O sea, el alma está sola hasta de sí misma, como pájaro solitario en el tejado. Y esta es, como digo, la vocación de la carmelita, no andar buscando compañías. Otras veces, esa soledad
la tiene al alma necesitadísima. Y entonces exclama, también con el Salmo, en este caso el 41, ¿dónde está tu Dios? Todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? También se acordaba de San Pablo, que estaba crucificado al mundo, porque esta alma no tiene consuelo ni del cielo, porque no está en él, ni de la tierra, porque tampoco está en ella, sino que está como crucificada entre el cielo y la tierra. El auxilio que le viene del cielo, el consuelo del cielo, que es una noticia de Dios, sobre todo lo comprensible y deseable, la atormenta más porque acrecienta el deseo del cielo, que todo esto, como digo, es de sexta morada. En la séptima todo es paz, todo es conformidad con la voluntad de Dios. No hay estas penas, estos tormentos, estos desconsuelos por no tener a Dios. En la séptima todo es voluntad de Dios. Por eso el matrimonio espiritual serena todo. Pero aquí es este arrancamiento de la carne que el alma quisiera experimentar el que la hace sufrir. Es aquello del cántico espiritual: oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados, apártalos, amado, que voy de vuelo, porque no puedo resistir sin arrancarme de la carne para ir a ti. Pues esa es el contraste de sentimientos tan sufriente que padece aquí el alma. Es un recio martirio sabroso, porque el alma se abraza con su pena, que le es también un deleite, porque su pena es por Dios. Parecen unos tránsitos de la muerte, salvo que trae consigo un tan gran contento este padecer, que no sé yo a qué lo comparar. Dirá en una poesía la Santa Madre, si el padecer con amor puede dar tan gran deleite, qué gozo nos dará el verte. Y en otra poesía a San Andrés, tomando pie de la liturgia antigua de San Andrés, que era muy hermosa, como en casi todos los santos, la liturgia se ha empobrecido mucho, y las antífonas, el rezo del breviario era mucho más expresivo antes, y a San Andrés le hacían deshacerse en requiebros a la cruz, las antífonas del breviario y los responsorios, era muy bonito. Y entonces la Santa Madre que lo rezaba y que leía el Flos Santorum, que contaba aquel derretirse de Andrés cuando le presentan la cruz en la que va a morir y empezar a piropearla, y dice la Santa, si de ver a Andrés la cruz tanto se pudo alegrar, ¿qué será cuando veamos a la eterna majestad? Porque también nosotros podemos y debemos alegrarnos en la cruz, aquí en esta tierra, con ese martirio sabroso, esa pena dulce, ese deleite que es tormento, porque es clamor por Dios. Es un recio martirio sabroso, el alma echa de sí todo lo de esta tierra. Bien entiende que no quiere sino a su Dios, mas no ama cosa particular de él, sino todo junto le quiere y no sabe lo que quiere. Oh Jesús, ¿quién pudiera dar a entender bien vuestra merced en esto? Ella a veces pensaba en este punto, si el Señor sería servido, que se acabe con acabar la vida, que bastante es tan grande pena para ello.
toda la ansia es morirme. Y a veces nos pintan así a la Santa Madre como si toda su vida hubiera suspirado el vivo sin vivir en mí. Y tan alta vida espero que muero porque no muero. Ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno, muérame yo luego. Pero como digo, esta es una Santa Madre imperfecta. Como es imperfecta toda alma que clame por morirse, porque está clamando por su propia voluntad. Y después, cuando pase de las sextas a séptimas moradas, la Santa Madre dice que estos deseos de la muerte desaparecen totalmente y que el alma ya no quiere más, como diría San Ignacio en los ejercicios, vida larga que corta, salud ni enfermedad, riqueza ni pobreza, honor que deshonor, sino solo quiere lo que Dios quiera para ella. Y esta unión absoluta con la voluntad de Dios no se compadece con el ansia por morirse. Cuán triste es, Dios mío, la vida sin ti. Ansiosa de verte, deseo morir. Aquí ya el alma no. Ni está ansiosa, ni está triste, ni desea nada. Solo lo que Dios quiera. También la atormenta, vuelve un poco a lo que había dicho antes, también la atormenta que esta pena es tan crecida que no querría soledad como otras, ni compañía, sino con quien se pueda quejar. Es como uno que tiene la soga a la garganta y se está ahogando, que procura tomar huelgo. Así me parece que este deseo de compañía es de nuestra flaqueza, que como nos pone la pena en peligro de muerte, así es el deseo que el cuerpo y el alma tienen de no se apartar. Y con decirlo y quejarse y divertirse, buscar remedio para vivir muy contra voluntad del espíritu u de lo superior del alma, que no querría salir de esta pena. Mire vuestra merced, y le vuelve a servir de despertador a Fray Francisco García de Toledo. Mire vuestra merced, ¿qué descanso puede tener en esta vida? Pues el que había, que era la oración y soledad, es ya lo más ordinario este tormento, y es tan sabroso y ve el alma que es de tanto precio que ya le quiere más que todos los regalos que solía tener. Parécele más seguro, porque es camino de cruz. No sé yo cómo puede ser esto, mas así pasa, que a mi parecer no trocaría esta merced que el Señor me hace por todas las que después diré. A los principios estaba ella con temor cuando recibía esta gracia, que está tratando de describir porque dice que no sabe si atina. Y entonces el Señor le dijo que no temiese y que tuviese en más esta merced que todas las que le había hecho hasta entonces, porque esta pena purifica el alma como el oro en el crisol, para mejor ponerle después los esmaltes. Y con esta pena es tan maravilloso todo esto y tan hermoso este camino de oración. Dijo el Señor a la Santa Madre que además de ser santificadora, de ser embellecedora, esta pena que experimentaba ella de no estar con Dios, este tormento sabroso, este martirio del cuerpo y del alma, y le dijo además esta pena de embellecerte, de dorarte, para después yo enjollarte, te está ahorrando el purgatorio porque lo estás pasando aquí ya con clamar por mí, con gritar por mí, enronqueciendo por verte lejos de mí. Este es tu purgatorio aquí. Y ella quedó ya con seguridad cuando el Señor le dijo aquello. Dice, yo creo que me he salido del propósito que llevaba
que era hablar de arrobamientos, pero esto que estoy diciendo es que es más arrobamiento todavía que los arrobamientos. Y vuelve a los arrobamientos. Y dice que el cuerpo, cuando el Señor toma al alma con la fuerza de un jayán que habíamos visto antes, como un gigante o como un águila sobre sus alas para llevarla, y el cuerpo, claro, participa de ese, en fin, perdón por la palabra un poco irreverente, de ese vaculeo que sufre el alma. El cuerpo participa y dice que queda como muerto y se queda como le pilla el arrobamiento. Si en pie, si sentado, si las manos abiertas, si cerradas, porque unas veces pierde el sentido del todo y otras no del todo. Y poco rato. Recordemos cuando se quedó ella, de repente, además estando a deshora, como ella dice, sin estar en el coro ni estar pensando en Dios, y le vino aquel arrebatamiento y se quedó cuando está haciendo su semana de cocina en San José de Ávila, recién fundado San José, y está con la sartén, y está con ella, me parece que era Isabel de Santo Domingo, temerosa de que se pierda el poco aceite que tienen en la zafra, y se lo sujeta, y la Santa Madre se queda tal como estaba, con la sartén sobre la lumbre y sujetándola y en pie. Pues queda el cuerpo como le toma, dice, y no ve, ni oye, ni siente. Este transformamiento del alma del todo en Dios dura poco, mas eso que dura, ninguna potencia se siente, ni sabe lo que pasa allí. Yo esto he visto por mí. Y ahora se previene de la objeción que le puede poner García de Toledo y dice: diráme vuestra merced que cómo dura algunas veces tantas horas el arrobamiento, porque acaba de decir que pasa en breve este tipo de arrobamientos o arrebatamientos, y dice que muchas veces lo que le pasa a ella no es que le dure muchas horas, sino que lo goza con intervalos, dice ella, con intervalos. Lo goza con intervalos. Muchas veces engolfa el Señor al alma en sí y la tiene un poco toda entera y después le deja que se vayan el entendimiento y la memoria para que siga el alma ocupándose en las cosas que tenga que hacer, pero la voluntad la sigue teniendo el Señor con él. Y ese bullicio de las otras dos potencias, el Señor lo detiene para que no le dé guerra al alma. Es poco rato, pero como el ímpetu del Espíritu ha sido muy fuerte, la voluntad queda engolfada y la hace señora de todo en el cuerpo. Porque aunque las otras dos potencias, memoria y entendimiento, la quieran estorbar, los sentidos no la estorban, porque la voluntad es la señora del cuerpo y gobierna totalmente. No hay ni primeros movimientos en la vista, ni en el tacto, no hay disturbios de sentidos. Por la mayor parte están cerrados los ojos, pero aunque los tenga abiertos, ni atina a lo que ve. A quien el Señor diere esto, no se desconsuele cuando se vea así atado el cuerpo muchas horas, y a veces el entendimiento y memoria divertidos. Como digo, esta es una idea a fuerza en la Santa Madre, que no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho, que no es el entendimiento el fiel de la balanza, ni es la memoria la directriz de nuestra oración, sino que es la voluntad la que mantiene la tela. Por tanto,
no se desconsuele el alma cuando vea el entendimiento y memoria divertidos, si el cuerpo está gobernado por la voluntad. Bien, vamos a pasar un poco por todo esto, pero al final de la descripción, que es más larga, dice la Santa Madre, otra vez, esa expresión tan hermosa que repetirá en las moradas. Aquí le nacieron las alas para bien volar al alma. Vuelve a la expresión que ha usado 2 veces ya del pajarillo, de la avecilla, del polluelo. Ya se le ha caído el pelo malo y ya puede volar, porque antes, como avecita que tiene pelo malo, da un vuelo y cansa y queda. Aquí ya se le ha caído el pelo malo. Aquí se levanta ya del todo la bandera por Cristo, porque el alcaide de esta fortaleza le suben a la torre más alta a levantar la bandera por Dios. Mira a los de abajo como quien está en salvo, ya no teme los peligros, antes los desea como quien por cierta manera se le da allí seguridad de la victoria. Vese aquí muy claro en lo poco que todo lo de acá se ha de estimar y lo no nada que es. Quien está de lo alto alcanza muchas cosas. Ya no quiere querer, ni tener libre albedrío no querría. Y ansí lo suplica el Señor, dale las llaves de su voluntad. Y entonces aquí casi está rozando la Santa Madre una transición que la hace entrar en el estado de indiferencia que alcanzará el alma en la 7ª morada, aunque todavía no ha llegado. El alma quisiera no tener voluntad para nada y se lo pide al Señor. Le suplica no tener libre albedrío y le da las llaves de su voluntad. No quiere hacer cosas sino la voluntad del Señor, ni serlo Él de sí, ni de nada, ni de un pero de esta huerta, sino que si algo bueno hay en ella, lo reparta su majestad. O sea que el alma ve que han brotado flores y frutos, que puede ella repartir fruta como veíamos ayer, que está llena de riquezas, pero al mismo tiempo sabe que no es dueña de sí porque las llaves se las ha dado al dueño del huerto, y ni de un pero, dice ella, ni de una manzana puede disponer. Y si estos arrobamientos de la 4ª agua son verdaderos, pues los efectos son estos que ha estado diciendo la Santa Madre. Y si no son estos, no son arrobamientos, dice ella, si no hay estos efectos de indiferencia en todo, de rendimiento a la voluntad de Dios, de amor a la soledad, si no hay estos efectos, dice ella, y no se nos olvide, en otro lugar dirá, no lo llamo yo arrobamiento, sino abobamiento, pero aquí no, aquí dice, no lo llamo arrobamiento, sino rabiamiento, si no tiene esos efectos. Los efectos son quedar el alma señora de todo y con libertad. Y esto no es suyo, no es de su cosecha, no sabe cómo se le dio tanto bien. Y entonces viene la enemiga de los que la miran, la oposición, el escepticismo, como le pasó a ella. No creen a la pobre alma como la han visto ruin y tan presto la ven pretender cosas tan animosas, porque luego da en no se contentar con servir en poco al Señor, sino en lo más que ella puede.
piensan es tentación y disbarate. Si entendiesen, no nace de ella, sino del Señor, a quien ya ha dado las llaves de su voluntad, no se espantarían. Porque el alma que ha llegado a este estado, a esta oración, de conformidad de la voluntad de Dios, de receptividad absoluta de la acción de Dios en ella, el alma que ha llegado aquí ya no obra por sí, ni habla por sí, sino que es su Rey el que actúa a través de ella. Y todo es vuelo que le da el Espíritu. Oh, quien me diera alas como de paloma para volar y posarme. Emigraría lejos, habitaría en el desierto. Esto ha estado pidiendo el alma hasta aquí y se le han dado esas alas y se ha ido al desierto, porque ha escuchado al esposo decirle: te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Querría dar voces para entender a los demás. ¡Qué engañados están! Dice la Santa Madre: ¡qué señorío tiene un alma que el Señor llega hasta aquí! Que lo mire todo, sin estar enredada en ello. Se libera el alma de todo, el amor libera. Y aquí ya no está pendiente el alma de tiquismiquis. Si me hacen, si me dicen o si yo dije. Lo mira todo sin estar enredada en ello. Qué corrida está del tiempo que lo estuvo, qué espantada de su ceguedad, qué lastimada de los que están en ella, en especial si es gente de oración y a quien Dios ya regala. Querría dar voces para dar a entender qué engañados están. Y aún así lo hace algunas veces, y lluévenle en la cabeza 1000 persecuciones. Tiénenla por poco humilde y que quiere enseñar a de quien había de deprender, en especial si es mujer. Fatígase del tiempo en que miró puntos de honra, y en el engaño que traía de creer que era honra, lo que el mundo llama honra, ve que es grandísima mentira. Todo es nada, y menos que nada, lo que se acaba y no contenta a Dios. Ríese de sí, del tiempo que tenían algo los dineros y codicia de ellos. Este bien se gana con dejarlo todo. Y aquí recuerda la frase que había dicho en el capítulo anterior: empieza donde entra mucha luz, no hay telaraña escondida, porque al alma aquí la ha embestido la ilustración del Espíritu Santo, la ha invadido la luz de Dios. Y dice ella al final del capítulo: aquí no solo las telarañas, que era lo que decía antes, empieza donde entra mucha luz, no hay telaraña escondida. Aquí dice: no solo las telarañas ve y las faltas grandes, sino un polvito que haya, por pequeño que sea, porque el sol está muy claro. Si de veras la coge este sol, toda se ve muy turbia. Es como el agua que está en un vaso, que si no le da el sol está muy claro, si da en él, vese que está todo lleno de motas. ¿Quién será justo delante de ti? ¿Se acuerda de este verso del Salmo 142? Cuando mira este divino sol, vislúmbrale la claridad, que así se queda ciega del todo ante el sol, espantada, absorta, desvanecida de tantas grandezas. Aquí se gana la verdadera humildad, para no se le dar nada de decir bienes de sí, ni que lo digan otros. Reparte el Señor del huerto la fruta, y no ella, y ansí no se le pega nada a las manos. Todo el bien que tiene va guiado a Dios. Sabe que no tiene nada él allí, y aunque quiera no puede ignorarlo, porque lo ve por vista de ojos. Bien, pues aún debe proseguir en el capítulo siguiente la Santa Madre, pero quedémonos con esto de este que hemos terminado, del 20, que no es el conocimiento, sino es el amor el que lo hace todo. Pidamos al esposo que nos lo aumente, que nos dé alas para volar,
supliquemos alas, porque ya llevamos demasiado tiempo arrastrándonos. Olvidémonos de las criaturas y de las cosas de la tierra.